Continuamos con este programa especial sobre valoración de bienes y en este momento nos acompañan Georginel Figueroa y Máximo Rivas, quienes son tasadores de la sede central. Bienvenidos a DGII 360. Placer. Y nos gustaría, para dar inicio a esta conversación, saber qué hace un tasador precisamente y cuál es la diferencia entre los tasadores de la sede central y los tasadores que están en las administraciones locales, porque sabemos que hay un nutrido grupo de tasadores que trabajan a nivel nacional. Buenas, gracias Marlenis. Los tasadores lo que hacemos es asistirles en el cumplimiento de los deberes tributarios en materia de inmuebles. Los tasadores de administración local y los de la sede central tenemos las mismas competencias. Lo único es que el de la administración local es el rostro de institución, son los responsables de interactuar con el contribuyente y que ellos se marchen satisfechos con el servicio brindado. Además, tienen que trabajar con mucha rapidez y precisión para tomar decisiones de acuerdo a las normas, a la normativa que según corresponda a su caso. En la sede central lo que hacemos es básicamente asistirle en el cumplimiento de esas metas, brindándole información, herramientas y aclarando dudas, además de trabajar solicitudes que ameritan más tiempo de ejecución que la que tiene disponible el tasador y asistirle a otras áreas internas de la institución en la búsqueda de información y hacer algunos procesos. Muy interesante y muchas funciones que ustedes abarcan. ¿A cuáles áreas específicas ustedes dan soporte? Bueno, son muchas. Todo el que necesite algo sobre algún inmueble, en la DGI completa lo puede asociar. Pero los que más nosotros damos soporte es a las administraciones locales. Esto, bueno, en diversidad de asuntos, pero trataré de mencionar las más importantes, que son, por ejemplo, la consulta de títulos o de mensuras catastrales o incluso la ubicación del inmueble. Esto gracias a la plataforma de oficina virtual de la Dirección de Registro Inmobiliario. Ahora bien, también en cuanto a las inspecciones de proyecto de la norma 0707 y también de fideicomisos, tomamos en cuenta los avances de obra que serán usados luego en regímenes especiales para así aplicar estas exenciones. También ayudamos en la exclusión, por ejemplo, de inmuebles dentro del patrimonio de un contribuyente o la declaración, también en la anulación de una declaración, por supuesto. Ayudamos también en los procesos, por ejemplo, masivos. Estos son, por poner algunos ejemplos, los registros ya de inmuebles como tal y actualización de estos de manera masiva, claro. Y también para las transferencias en cero por las ley 173 07 y también por la 195-19, que son la de contratos tripartitos exentos y por supuesto la de vivienda de bajo costo. Entre otras cosas también nosotros hacemos eliminación de inmuebles o más bien inactivación de inmuebles. Ahí me gustaría detenerme un momentito, sí, porque precisamente esa fue una inquietud que surgió en la producción de este programa. ¿Qué es exactamente una eliminación de un inmueble y cuándo esto aplica? ¿Y cómo se maneja ese proceso en el Departamento de Valoración de Bienes? Sí, por supuesto. Pueden surgir muchos motivos para eliminar un inmueble, pero las motivaciones principales son que el inmueble en nuestro sistema, en nuestros registros, se encuentre duplicados. Cabe resaltar que en sí el inmueble no se elimina, sino que se inactiva. Nosotros podemos consultarlo, aunque ya no afecte al contribuyente ni pueda verlo, porque podría haber una consulta futura. Vamos a detenernos en un momentito. Si yo tengo, por ejemplo, un solar que dividí en, digamos, una parcela que dividí en solares porque se urbanizó, primero tenemos un título y luego entonces pasa a tener diferentes títulos, pero queda registrado el título original con otro estatus. Así es. Este ejemplo es lo que llamaríamos una modificación parcelaria, que incluye subdivisiones, refundiciones o derlinde, o incluso por el canje registral. Y es básicamente eso. El inmueble, lo que lo llamaremos el inmueble madre, que fue el que sirvió de base para crear las subdivisiones, en nuestro sistema queda registrado completo. Ponemos a los que llamaremos los inmuebles hijos, que serían las resultantes de y el inmueble madre entonces tendríamos que inactivarlo. Ya para consultas futuras podríamos consultar nosotros porque ellos quedan con pagos registrados. Otra de las motivaciones que tenemos dentro de los ejemplos de inactivación de los inmuebles es, por ejemplo, por constitución de condominio, que va en ese mismo lineamiento. Tenemos un solar, hacemos una construcción, una edificación y la ponemos entre apartamentos y parqueos, lo que llamaremos unidades funcionales. Cada unidad funcional sale con su propio título, que luego será vendido con sus derechos separados. Entonces el terreno ya no existe y eso tendríamos ya que inactivarlo. Excelente.
Hay otro concepto que también se habla mucho en su área, que es el recurso de reconsideración. ¿Ustedes podrían abarcarnos un poco de qué trata este en inmuebles? Sí, los recursos de consideración son solicitudes que hace el contribuyente depositar en el CAC cuando ya hicieron un proceso de administración local y no estuvieron de acuerdo. Eso va a hacer, como te había mencionado, luego se remite a reconsideración y reconsideración. Cuando lo revise y se da cuenta que hay inmuebles, entonces nos los envía a nosotros para que nosotros emitamos una opinión técnica del caso. Lo primero que hacemos es verificar la solicitud. Muchas veces los contribuyentes escriben muchas cosas, pero no explican su solicitud implícita, por lo que tenemos que adentrarnos mucho en la documentación para entender qué le están solicitando. Verificamos lo que es su alegato y entonces, de acuerdo a las normativas que existen, emitimos una opinión técnica de lo que procede. Cuando te digo esto, de que nos adentramos, es que a veces nosotros no nos enfocamos solamente en lo que solicita el contribuyente, sino que si necesita hacer otro proceso dentro de esto, para que se regularice su situación, lo hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, dice, yo no estoy de acuerdo con el valor con la declaración IPI de ese año porque no estoy de acuerdo con el valor del inmueble. Ok, vemos la declaración, pero nos damos cuenta que ese inmueble está mal registrado o que fue subdividido o que necesita ser inactivado y entonces hacemos las correcciones del lugar para que la declaración IPI correspondiente esté adecuada. También, como vamos a ver el patrimonio para declaración, si vemos otro inmueble que también necesita una mejora, la realizamos. Con esto decimos que el contribuyente puede siempre acceder a esta solicitud porque es un derecho del contribuyente. Lo que nosotros hacemos es que nosotros no contactamos contribuyentes directamente, ni recibimos documentación del contribuyente en el proceso del conocimiento de recursos. Ellos sí pueden, vía reconsideración, depositar documentación anexa, pero no valoración de bienes. Los tasadores de la sede central específicamente. Exactamente. Nosotros contratamos al contribuyente si es necesario inspeccionar el inmueble. A veces tenemos que inspeccionar el inmueble para ver sus características físicas y entonces lo contratamos para que nos den acceso a la propiedad. No tiene que ser directamente el contribuyente, puede ser otra persona, pero que sí podamos acceder a la propiedad. Georginel, y el proceso de valoración de bienes dentro de lo que es el departamento que tiene el mismo nombre, precisamente valoración de bienes, ¿cómo se maneja este proceso? Y me imagino que es un tema rutinario, que nos gustaría saber cuáles son, digamos, que las diferentes partes que ustedes abordan. Bueno, lo que principalmente nosotros hacemos es la evaluación del inmueble. La evaluación nosotros lo hacemos ya con un motivo fiscal, porque cada evaluación, incluso las tasaciones privadas, se hacen con una motivación en específico. Y la nuestra es conseguir el valor del inmueble, pero también hay evaluación porque viene una transferencia o porque nosotros dudamos de ese inmueble. Tenemos 4 vías principales. Estas 4 vías principales son, primero, lo que llamaremos automático, la de escritorio, por documentación y también por evaluación de mercado. Cuando hablamos del automático, ya son valores preestablecidos y a grosso modo que utilizan nuestro sistema de información tributaria basados en el BNB. Estos solamente toman pocos parámetros, por ejemplo, si el inmueble es comercial, si es una vivienda, cuántos niveles tiene, si es un apartamento y su sector. Ahora bien, cuando nos adentramos más a específicamente el valor con las características del inmueble, ahí usamos la que sería de escritorio, que no es más mediante una cartilla de tipología que utilizamos, aprobada, claro está, por la Dirección General de Catastro Nacional. Esta nos da más especificación en cuanto a si es de lujo, si es una villa, si es una granja, y en esta también tomamos consideraciones, por poner un ejemplo, de que el inmueble está compuesto por un parqueo, una piscina y un área de construcción. El valor por metro cuadrado de un parqueo no es igual que la de la construcción, obviamente vale menos, y esa respectiva despreciación se hace aquí en de escritorio, incluyendo también si tiene algún tipo de deterioro esa mejora. Ahora bien, cuando hablamos de la tercera vía, que sería por documentación, es una documentación contentiva de valor, es decir, el contribuyente nos aporta un documento tipo una constancia anotada, un contrato, una hipoteca, o incluso puede ser una adjudicación, pero que tenga el valor del inmueble por el cual fue adquirido. Este ya es más concreto que las anteriores y tiene un acercamiento mayor al mercado, porque cuando se trata de transferencia, se debe de hacer, pues, según la ley, por el valor del mercado. Las anteriores no importaban tanto que fuese el valor del mercado, pero esta sí. Y es que el hecho de que fueran adquiridos tampoco por eso significa que es el valor de mercado, porque a veces uno lo adquiere por debajo del valor del mercado y otras veces superior.
pero lo tomamos como si fuese el valor de mercado por lo siguiente, y es que nadie está dispuesto a adquirir un inmueble que esté muy por encima del valor de mercado, y nadie está dispuesto a vender el inmueble si está muy por debajo de mercado. El último tipo de evaluación que tenemos, la última vía más bien, es por valor de mercado, o sea, una tasación ya propiamente dicha de mercado. Tomamos comparables, es decir, inmuebles que tengan ofertas muy parecidos a nuestro inmueble, lo más parecido posible, preferiblemente con un 20% de diferencia para que no haya tanta alejamiento a la realidad del inmueble. Ya esto lo podemos ajustar por ciertos factores, como por ejemplo un factor de negociación, porque que sea una oferta no significa que ese sea el valor, solo que ellos pretenden que sea por esto. Le podemos también poner un factor de deterioro al inmueble o incluso un factor de cambio de tamaño o cualquier otro factor que aplique. También cabe resaltar que en este último tipo de evaluación nos gusta mucho también ver la realidad del inmueble. Para esto nos valemos de un proceso de evaluación que en sí no es una vía de evaluación, sino parte del proceso, que son las inspecciones, que antes ya mencionábamos. Las inspecciones nos ayudan a acercarnos mucho más a la realidad del inmueble en cuestión, por si hay que hacerle una depreciación. Esta se puede hacer ya sea porque el contribuyente así la solicita o porque nosotros dudamos del valor o queremos verificar el valor. Si se hace a través de la solicitud del contribuyente es mucho mejor porque ya ellos nos darían acceso a la vivienda y podemos constatar más esa realidad. La verdad que este es un tema sumamente amplio e interesante. Sí. Y ya para finalizar, ustedes acaban de mencionar muchos datos, incluyendo cuando una persona está inconforme a lo mejor con el IPI que tiene que pagar o con cualquier dato de la evaluación de su inmueble. ¿Alguna recomendación en ese sentido para un contribuyente que entienda que esa evaluación no está, digamos, adecuada según su criterio? ¿Qué les recomendaría? Y ahí mismo agregar inclusive un tema que llama mucho la atención de la ciudadanía, que es los terrenos invadidos. Exacto. Raiza, te voy a hablar primero de lo que es terrenos invadidos, porque queremos invitar al contribuyente a que si tiene esta situación se pase por la DGI para que pueda utilizarla, que es una facilidad que da la institución que se llama a sí mismo suspensión de deuda IPI o activos por terreno invadidos. En nuestro país es muy habitual y existen muchos sectores populosos que están en esta condición. Esto se da, por ejemplo, usted tenga un título propietario de un inmueble, pero en esa propiedad hace años que hay un hacinamiento de personas. Esos desalojos no son tan fáciles de dar. Casi siempre al final lo que hace es que el dueño del terreno hace negociaciones con los ocupantes para poder regularizar la situación. Entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente que tenga esa situación es solicitar por la administración local o por la sede central en el CAC, depositar la documentación solicitando esto y depositar un acto de unas documentaciones. Le voy a mencionar algunas porque son varias, esa está en la página. Acto de intimación a los ocupantes, una autorización de abogado del Estado autorizando el desalojo, mensuras, fotos y sus alegatos. Lo que se hace aquí es que se hace o la administración local lo envía a cobranza, porque se supone que la persona que va a aplicar esa facilidad es porque ya tiene deuda de IPI. Entonces, cobranza nos solicita a nosotros un informe técnico de que sí existe o no la invasión. Verificamos la documentación, identificamos los linderos, porque a veces son parcelas grandes y hay que verificar en sí cuál es su derecho, si no están georreferenciados. Identificamos los derechos vía satelital, vemos desde cuándo se van viendo las mejoras, para así se nos den idea desde cuándo hay una ocupación. Entonces gestionamos una visita al inmueble. Cuando son aquí en Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro, vamos nosotros mismos de la sede central, vamos a esos sectores. Cuando son en el interior, nos auxiliamos de esos administraciones locales para darle la respuesta más rápida. Vamos al lugar donde hacemos preguntas a los moradores sobre el derecho de su ocupación, desde cuándo están ahí, se han escuchado a los propietarios si lo han ido a desalojar en algún momento, se han usado fuerza pública. Las personas cuando uno se dirige allá siempre están como un chin de reacias a responder algunas preguntas, pero siempre las conseguimos. Casi siempre las conseguimos porque siempre conseguimos a alguien que nos da más o menos un detalle. Entonces ahí determinamos si la invasión existe y si es parcial o total. Dicho esto, vamos a suponer que es total, emitimos un informe o parcial donde decimos a cobranza que sí que la invasión existe, al inmueble o los inmuebles que están en esta condición se le coloca una marca que con esto no va a ser grabable en el impuesto de IPI y entonces se rectifica esas declaraciones.
Inmediatamente las personas comienzan a vender porciones, la marca se elimina, pero mientras esté en la condición de evasión, existe, o sea, se le deja. Y como le dije, la institución tiene las puertas abiertas para que las personas que no estén de acuerdo a algún proceso puedan tener las herramientas. El tasador en la administración siempre está dispuesto a escuchar lo que usted necesita y a darle las directrices para que usted pueda regularizar la situación. La institución siempre se ha mantenido en que el contribuyente se sienta cercano, que pague sus impuestos según lo que les corresponde. Es decir, que si una persona no está de acuerdo con cualquier proceso, ahí están las herramientas para poder acceder a ellas. Excelente, bien, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y el público que sigue este espacio de orientación tributaria estos valiosos contenidos. Acabamos de conversar con Georginel Figueroa y Máximo Rivas, tasadores de nuestra sede central. Vamos a una pausa y continuamos en breve con mucho más.